Así es, vamos a pasar a nuestro mensaje de esta mañana, domingo 9 de febrero del 2025, hermanos. Ya está, vuelan los días, ya terminó enero. El tema de hoy, la justificación 17, décimo séptimo, no vigésimo, décimo séptimo mensaje de esta serie. Y el subtítulo es el objeto de la fe. El objeto de la fe, que vamos a ver que los cuatro aspectos, que sobre esto vamos a estar girando toda la prédica, estos cuatro aspectos, cada uno de ellos, bueno, el 2, el 3 y el 4, giran y apuntan siempre a la obra consumada de Cristo. Todas ellas, propósito del Padre, lo que se propone en las promesas del Evangelio apuntan a Cristo y el resultado es el perdón de los pecados y la vida eterna que viene como consecuencia de la justificación que nos es imputada. Entonces, lo que nos proponemos hacer hoy es examinar el objeto de la fe justificadora. ¿A qué nos referimos cuando decimos el objeto de la fe? Es lo que la fe mira, lo que la fe ve y en ella descansa. Vamos a ver que la fe nunca mira hacia sí misma ni hacia la persona que la posee. La fe mira a un objeto y ese objeto, se puede decir, es la persona de Cristo y su obra. Y ahí descansa. Y esa fe es la que nos justifica. Pero como hemos visto la semana pasada, la fe no es la causa, sino que es el medio que mira a ese objeto que es Cristo y su obra. Entonces, recordemos que en la fe justificadora, lo que vimos un poco la semana pasada, en la fe justificadora hay un asentimiento. ¿Se acuerdan de esa palabra? El asentimiento es cuando en nuestro interior hacemos, sí, cierto, es un consentimiento, una aprobación o una confirmación a toda la verdad dada por el testimonio de Dios, Dios el revelador. Hermanos, no podremos ser justificados por ningún otro acto fuera de nuestra mente. Tenemos que entender, tenemos que asentir, no porque este acto de la mente sea lo que nos justifica, sino porque si no fuera así no sería parte de la fe, ya que cuando el Señor nos llama, Él nos toma completamente, no aísla las emociones, no aísla la voluntad, no aísla la mente, porque recuerden que la voluntad nuestra voluntad no es la madre, digamos, de nuestras facultades personales, ¿no? Sino que es la mente y las emociones. Y la voluntad está sujeta siempre a la mente y a las emociones. Por eso muchos dicen, no, yo decido creer, sí, pero nadie decide en contra de sus deseos ni en contra de lo que quieren, de lo que piensan. En última instancia, la voluntad siempre está sujeta a la mente y a las emociones de esa persona. Y todo ello, mente, emociones y voluntad, está sujeto, está condicionado a la naturaleza de cada persona. Entonces, este asentimiento es necesario para la fe justificante. Aunque creer es un acto no solamente de la mente, creer es un acto del corazón. En las Escrituras el corazón comprende todas las facultades de nuestro ser como un único principio de todos nuestros deberes morales y espirituales. Esto lo vimos la semana pasada. Vamos a nuestro primer versículo de este estudio, Romanos 10:10. Dice, porque con el corazón se cree, véanlo, con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Con qué creemos? Con el corazón. Claro, un corazón renovado, un corazón regenerado. Dios quita el corazón de carne y pone un quita el corazón de piedra, en este aspecto de piedra es el corazón malo, y pone un corazón de carne, pero en ese sentido carne no es algo pecaminoso, sino un corazón sensible y vivo para que podamos creer. Y recuerden, creer implica la mente, las emociones y la voluntad. Entonces, vean, con frecuencia en las Escrituras, creer se describe como un acto de la voluntad, aunque no es solo eso.
Porque para que una persona acuda a Cristo como un acto voluntario, tiene que haber entendido que es pecador, como vimos la semana pasada. Tiene que haber sido convencido que es convicto de pecado y que no puede salvarse y que la ley lo condena y que el Padre está mirándolo con ira. Y es por eso que ahora sí acude voluntariamente a Cristo. Venimos a Cristo en un acto de voluntad. Miren, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 7, Cristo mismo lo propone así. Ir a Él como un acto de la voluntad humana, personal. 7:37 del Evangelio de Juan dice así: en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Ahí está, venga voluntariamente. Es un acto volitivo. Y en Apocalipsis, en nuestro último capítulo de la Biblia, 22, versículo 17, Apocalipsis 22, 17, lo dice también de esta manera. Y el Espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, miren, venga. Y el que quiera, véanlo, el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Es un acto voluntario. Sí, pero no solamente es eso. Entonces también podemos ver en las Escrituras que estar dispuestos es lo mismo que creer. Estar dispuestos, pero ¿quién es el que nos cambia el corazón para estar dispuestos, para ir a Cristo voluntariamente? Solamente es el poder de Dios, por medio de Dios el Espíritu Santo. Vamos al Salmo 110. Vean esto, que cómo una persona puede estar dispuesta, iluminada, regenerada, convencida, convicta de pecado, para que luego pueda acudir a Cristo en arrepentimiento de pecados y fe en Él. Salmo 110, versículo 3. Miren, tu pueblo se te ofrecerá, ¿qué dice? Voluntariamente. Pero vean cuándo y cómo: en el día de tu poder, en la hermosura de la santidad, desde el seno de la aurora, tienes tú el rocío de tu juventud. Pero vean cómo: en el día de tu poder, Dios les da la capacidad, los regenera. No solamente primero los convence en su mente, en sus emociones, de que son pecadores. Hasta ese punto no son convertidos, pero de esa manera son guiados. Porque vimos la semana pasada que no todos los que serán convencidos de pecado llegarán a ser justos o justificados, pero es un paso importante para la justificación. Y ya una vez convictos de pecado, regenerados por el Espíritu, entonces ya tengo un nuevo corazón voluntariamente. Por eso Dios no forza a nadie en ese sentido, sino que le otorga un nuevo corazón para que entienda: si no acudo a Cristo, el Padre solamente me condenará personalmente. Y no sería injusto Él si lo hiciera. Voy a Cristo porque soy pecador, necesito el perdón de Dios y voluntariamente voy a Él. Pero previamente, miren, tuvo que haber una obra, digamos, oculta, secreta, poderosa, que es la obra del Espíritu Santo. Y también vemos en la Escritura que la incredulidad, en contraparte, es lo mismo que desobedecer. Hebreos capítulo 3, la incredulidad, la Biblia también lo pone como desobediencia. Entonces, en contraparte, la obediencia es fe. Pero aquí vemos que la incredulidad es lo mismo que la desobediencia. Hebreos capítulo 3, versículos 18 y 19. Empiezo a leer. Y a quienes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron, ahí está, los que no creyeron, por eso desobedecieron. Y vemos que no pudieron entrar a causa de, vean cómo cambian las palabras, ya no dice desobediencia, a causa de incredulidad. Entonces, ahí vemos cómo la fe abarca la mente, las emociones y la voluntad, pero también la incredulidad abarca la mente, las emociones y la voluntad de la persona, de cada uno de nosotros.
Entonces ahí vemos que entender esto nos ayuda a seguir analizando lo que empezamos a ver la semana pasada, que es la fe justificadora, y ahora el objeto de esa fe justificadora. Entonces, algunos dicen que este asentimiento, van a decir, sí lo creo, a toda la revelación divina, puede ser verdadero y sincero, incluso cuando no ha habido una convicción de pecado. Vean qué contradictorio es esto. Muchos dicen, no, muchos pueden creer la revelación divina, aunque no sean convictos de pecado, aunque no se sientan pecadores, valga la redundancia. Pero ya hemos demostrado que la convicción de pecado, hermanos, recuerden la semana pasada lo vimos, es necesaria para la fe justificadora. Es imposible creer en las promesas de Dios si antes no he sido convencido de mi pecado, porque las promesas son para los pecadores, como les mencioné la semana pasada, no es para los justos por sí mismos, sino para los que van a llegar a ser justos, pero por medio de la fe en Cristo. Suponer lo contrario, o sea, suponer que una persona no necesita ser convicta de pecado primero, miren, anularía el orden y el uso de la ley de Dios y el Evangelio. ¿Qué debemos enseñar primero a alguien que nos gustaría que sea salvo? Primero debemos enseñarle la ley, llevarlo a la ley, llevarlo a los atributos de Dios y luego presentarles el Evangelio. Si no lo vemos así, esto trastornaría la relación mutua entre la ley de Dios y el Evangelio y cómo esto fue diseñado para la salvación, hecha por Dios para los pecadores. Esa es la manera. Primero la ley, las malas noticias, y luego el Evangelio, las buenas noticias. Otros dicen que el asentimiento, o sea, sí estoy de acuerdo, sí lo entiendo, no es el camino adecuado para que un pecador convicto busque alivio. ¿Pero cómo? Entonces, si no está convencido en su mente, ¿cómo va a buscar alivio? ¿De qué? No. Recordemos, hermanos, que la ley de Dios es la que da el conocimiento del pecado. Y el asentimiento, lo que decimos, sí es verdad, estoy convencido, lo apruebo, lo confirmo, es lo que nos pone en las condiciones para buscar y para obtener el alivio, ya que la fe es una acción específica del alma que trae nuestra liberación. Aquellos que no creen nunca experimentarán la libertad de sus pecados. Vean, hermanos, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, la fe se expresa no solamente, miren, no solamente como un acto de la mente y de la voluntad, como ya vimos en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, sino que en el Antiguo Testamento generalmente la fe se expresa como confianza y como esperanza. Y esta confianza y esperanza no están contenidas en un mero asentimiento a la verdad. O sea, se requiere más que el asentimiento, pero estamos diciendo, se necesita también el asentimiento. Necesito la confianza, necesito la convicción de pecados y eso me va a ayudar a poner mis esperanzas en Cristo. Entonces, miren, la justificación, como vimos la semana pasada, no es automática en todos aquellos en los que se encuentra el asentimiento general. Por tanto, es obvio que para la fe justificadora se requiere algo más, sí, pero el asentimiento es una parte importante. Se requiere algo más para creer todas las revelaciones divinas. O sea, repito, incluye la confianza, la esperanza, la convicción de pecado y un asentimiento de todo lo que es la ley de Dios y luego lo que es el Evangelio. Miren, seguimos en la introducción. Muchos de los grandes teólogos de antaño, aún teólogos de la Reforma Protestante, hicieron de la misericordia de Dios, punto número 2, véanlo, hicieron de la misericordia de Dios en Cristo y por tanto el perdón de nuestros pecados el objeto propio de la fe justificadora. Y eso es correcto, ya que la esencia de esta fe es una confianza plena. Escucha bien, ya estoy empezando a definir otra vez la fe. La esencia de esta fe justificadora es una confianza plena, es una fe plena en la gracia de Dios, pero por Cristo, que se declara
en las promesas del Evangelio. Y dicha fe es una aplicación cierta e inquebrantable de estas promesas a nosotros mismos. Vean, ¿cómo podemos tú y yo llegar a estar convencidos de que nuestros pecados han sido perdonados y que ya somos justificados, y por esa justificación, que es cuando se me imputa la obediencia y la justicia de Cristo de manera legal, yo puedo decir como recompensa tengo la vida eterna? ¿Cómo tú puedes saberlo? A través de creer los tres primeros puntos. Creo en Cristo porque es la muestra visible del amor de Dios, es lo que se propone en el Evangelio y yo lo creo. Entonces vean, el asentimiento, el consentimiento incluye convencimiento de pecados, esperanza en Dios, confianza en Dios. Y todos aquellos que dicen, no necesita entender tanto, tú dile, tú, lo que él, que repite esta oración y punto. Y la gente no entiende, no sabe. Salen del culto y siguen igual, siguen viviendo igual, porque no han hecho suya esta promesa, no han hecho suyo este objeto. Esto es lo que nos salva, hermano. Esta es la causa, este es el efecto. Esto yo lo voy a ejercer, sí, pero yo no voy a creer en mí, yo voy a creer en esto que es el Señor Jesucristo. Y no solamente el Señor Jesucristo el sanador, no solamente el Señor Jesucristo mi proveedor de mi casa, de mis necesidades, de mi trabajo, no. El Señor Jesucristo como sacerdote, como profeta y como rey, porque Él vino a cumplir todo el Antiguo Testamento por nosotros los pecadores, en sus oficios de sacerdote, de profeta y de rey. Y ahora Él es el Señor, el Maestro, y sigue siendo el Rey eterno. Por tanto, hermanos, aquellos que no se esfuerzan por alcanzar este tipo de fe, o han entendido mal la naturaleza de la fe, o están descuidando tanto la gracia de Dios Padre y están descuidando su propia paz. ¿Qué los sostiene durante el día? Por eso siempre muchos ponen sus esperanzas en su pastor, ponen sus esperanzas en sus cultos de la iglesia, ponen sus esperanzas en que su iglesia crezca algún día y seamos una iglesia conocida en redes sociales y conocida en nuestra ciudad. Entonces esa no es nuestra confianza. Esas son cosas que van a suceder si Dios quiere. Pero nosotros debemos esforzarnos por tener este tipo de fe, porque solamente esta fe, repito, trae paz, seguridad y descanso en Dios por Cristo. Entonces, teniendo en cuenta la naturaleza, el uso y el propósito del Evangelio, desde la gracia y el amor y el designio de Dios Padre en Cristo, y desde la eficacia de la mediación de Cristo en su sacrificio, su intercesión, esos grandes teólogos de la antigüedad llegaron a esta conclusión. Escucha bien, la fe misma es una confianza, no solamente es un asentimiento, incluye el asentimiento, pero es más que eso, es una confianza, es una seguridad plena en la gracia y la misericordia de Dios, pero que escucha bien, que vienen a través de la sangre de Cristo, como se propone en las promesas del Evangelio. Vean cómo estamos dando la definición e incluye los 3 puntos. La fe verdadera, la fe justificante, es una plena confianza, mira, en la gracia de Dios Padre, pero solamente en la sangre de Cristo, anunciadas por el Evangelio. La verdad objetiva aquí está escrita y el Espíritu Santo lo hace vida en mí. Yo lo creo, no solamente lo leo, lo entiendo, sino que hay algo en mí, algo pasó en mí, que esto para mí ahora ya es algo normal, algo necesario, algo a lo cual he sido inclinado, convencido, y hacia allá quiero seguir caminando el resto de mi vida. Es decir, hermanos, los teólogos sinceros, y si tú y yo somos sinceros evangelistas, queremos ser fieles al Señor, los teólogos,
los evangelistas sinceros dirigen a todos los hombres a buscar la paz con Dios, el perdón de los pecados y el derecho a la herencia celestial, poniendo su única confianza, toda su confianza en la misericordia de Dios, pero por medio de Cristo solamente. ¿Por qué estamos redundando en esto? Y vamos a seguir redundando esta mañana. Porque muchos enseñan el amor de Dios, la misericordia, el perdón, la bondad, y hacen a un lado a la obra de Cristo. ¿Sabes cuántas religiones anticristianas hay en el mundo? ¿Sabes cuántas sectas? Son la mayoría. Creen que no necesitan a Cristo. Claro, porque no han visto la ley de Dios. Y el que no conoce la ley de Dios nunca se verá como una persona pecadora. Y piensan, yo puedo hacerme agradable a Dios. Yo solamente necesito repetir ritos, ceremonias, costumbres religiosas, y yo acepto a Dios por lo que hago. No. Nosotros solamente podemos conocer la verdadera bondad, misericordia, gracia y amor de Dios solo en la muerte de Cristo. Solo en la muerte de Cristo. ¿Y dónde lo sabemos? En las promesas del Evangelio. Y eso, creerlo, me asegura que yo he sido perdonado en la muerte de Cristo. He recibido la vida eterna por la fe, pero por su obra, por nosotros los pecadores. Ese es el objeto de la fe, hermanos. Nunca se ha leído a ninguno de esos teólogos. No hay ningún libro que afirme que todo creyente verdadero y sincero siempre tuviera una plena seguridad del amor especial de Dios en Cristo o del perdón de sus pecados. Ya lo tenemos de manera inicial, ya lo tenemos de manera básica por la fe, pero a veces la fe es pequeña. Al contrario, esos teólogos, esos grandes maestros sinceros, fieles a la palabra de Dios, sostienen que la Escritura exige esto como un deber, que el creyente crezca en el día a día, usando los medios de gracia, en su plena seguridad que ha recibido el amor especial de Dios en Cristo y que ha recibido el perdón de todos sus pecados. Todo creyente debe aspirar a conseguirlo. ¿Quién lo escribió casi así perfectamente? Y tuvo que padecer primero por esto. Vamos a Pedro, segunda carta de Pedro, en el capítulo 1. Pedro el impulsivo, Pedro el que siempre era el atrabancado, decimos, sí, pero después fue probado, fue madurado y fue una persona ya segura en Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos del 3 al 10. Hasta el 10 vamos a leer. Miren, versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Miren, debido a esto, debido a que ya tenemos esta salvación, ya tenemos cosas que pertenecen a la vida eterna y a la piedad, dice el versículo 5, vosotros también, creyentes, hermanos, pongan toda diligencia por esto mismo, por este mismo motivo. Añadan a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Versículos 8, 9 y 10. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, véanlo, no os dejarán estar ociosos, ni apáticos, ni flojos, ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta. ¿Cuál vista? La vista de la fe. Es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas, véanlo,
no caerán jamás. ¿Qué significa? Muchos toman, yo soy uno de esos que antes decía, no caeré jamás, siempre voy a estar gozoso, alegre, triunfante. No, no vas a caer aunque estés triste, aunque estés en prueba, aunque Dios te esté podando, disciplinando, aunque Dios permita que Satanás te zarandee, no vas a caer. Aquí no está diciendo que no vas a experimentar el miedo, el dolor, la enfermedad, el sufrimiento, la angustia, no, sino que en medio de esas cosas desagradables vas a mantenerte firme si haces lo primero. ¿Cuántos quieren el versículo 10? Van a la iglesia esperando, no, yo quiero. Sí, pero ¿qué estamos haciendo? Hermano, el que entiende esto, poco a poco echará mano de estas cosas. Pedro lo tuvo que aprender. Tú lees a Pedro en sus 2 cartas, ves un Pedro diferente al Pedro que leímos en los evangelios, que conocemos a través de los evangelios. Aquí Pedro había pasado años madurando, y en Galacia lo exhortó Pablo delante de todos. Y también allá con Cornelio, el Señor tuvo que enseñarle, Pedro, mata y come. No, Señor, ninguna cosa indigna ha entrado por mí. Pedro, mata y come. No, Pedro, mata y come. ¿Qué le estaba enseñando? La salvación es para todo el mundo, no para los judíos. Hoy vas a entrar a casa de Cornelio, vas a predicarles y con ellos vas a comer lo que te den. Era una lucha para ellos. Pero el Señor nos va ayudando y tenemos que echar mano. Pero ¿por qué? Vean por qué exhorta Pedro. Porque ya entendimos esto. Este es un estilo de vida, es un efecto, es un resultado, es un fruto de haber creído. ¿Por qué soy salvo? ¿Por qué soy salvo? Mi motivo, no necesito que nadie me venga a estar arreando, que me estén siempre, hermano, ¿qué te pasa? Que llegas tarde, ¿por qué no vienes? ¿Por qué estás faltando? No necesito nada de eso. Porque en la medida que yo voy entendiendo qué preciosas promesas tengo, qué planeó el Padre, qué hizo Cristo, dónde lo escribió y qué beneficios tengo. ¿Cómo no voy a entregar a Él? ¿Cómo no? Enséñame, Señor, no puedo, enséñame, quiero hacerlo. Quiero hacerlo. Vean qué maravilloso evangelio tenemos. Por lo tanto, la obra de mediación de Cristo para el rescate y salvación de los pecadores perdidos, el propio Señor Jesucristo, es el objeto adecuado de nuestra fe justificadora. Esto fue ordenado por Dios y propuesto por el Evangelio. Vamos a nuestro primer punto del estudio. Ya habiendo visto la introducción y recordando un poquito y ampliando un poco más lo que empezamos a ver la semana pasada de la fe justificadora. Punto número 1. El Señor Jesucristo mismo es el objeto propio de la fe justificadora. Esto se menciona en todos los testimonios de las Escrituras, los testimonios de los creyentes del Nuevo Testamento, porque en el Antiguo sí sabían que era un Mesías, ¿sí? Pero nadie lo conocía, no sabían su nombre, dónde iban a nacer. Bueno, sabían dónde iban a nacer, pero quién iba a ser su papá, su mamá. Ya en el Nuevo Testamento ya se puede ver la genealogía de Cristo como hombre. Entonces, se menciona en todos los testimonios de las Escrituras, y esto también se declara que la fe es creer en Él, creer en su nombre. También se menciona que la fe es recibirlo. También significa mirarlo con la fe. Todos estos testimonios, miren, llevan implícita, anexa, la promesa de justificación y vida eterna. Vamos a ver unos cuantos versículos. Tengo muchos aquí, pero solamente vamos a ver unos cuantos. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, en el versículo 12. Voy a empezar a leer. Juan, Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Dice así: mas a todos los que vean, está la fe, le recibieron, ese es un sinónimo de fe. Recibir a Cristo es sinónimo de fe. A los que creen en su nombre, lo redunda, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Quiénes? Los que tienen fe en Él, los que lo reciben, los que creen en su nombre.
Juan 3:16. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Vean, para que todo aquel que en Él cree, en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Miren, el Padre lo ordenó, sí, pero hay que creer en la obra de Cristo. Y vamos a ver un versículo más, en el versículo 36 de Juan 3. El que cree en el Hijo, ahí está, el que cree en el Hijo tiene ¿qué? Vida eterna. Pero el que rehúsa o el que no cree en el Hijo, no verá la vida. ¿Cuál vida? La vida eterna. Sino que la ira de Dios está sobre de él. Hasta ahí. Vamos a ver nada más esos 3 versículos por cuestiones de tiempo. Entonces, eso significa la fe. Repito, creer en Él, creer en su nombre, recibirlo o mirarlo. Entonces, Él, la persona, la obra de Cristo es el objeto propio de la fe. Punto número 2. Vean bien esto. Incluye también lo que Dios Padre ordenó para este fin. Miren, escuchen bien, con cuidado. No se propone a Cristo como objeto absoluto de la fe justificadora, ya que también incluye lo que Dios Padre ordenó para esto. ¿Qué acabamos de leer en Juan 3:16? ¿Quién envió a Cristo? Dios Padre. La causa es la gracia de Dios. Él vino por el mandato y la voluntad de Dios para salvar pecadores. Entonces, sí, Cristo es el objeto de mi fe. Sí, pero si yo digo, yo creo que Cristo murió por mí, implica que ese Cristo no vino solo. Yo lo digo, yo no vine por mi propia cuenta. Yo vengo enviado del Padre y Cristo siempre nos enviaba al Padre. Cristo es el único camino al Padre. Miren, de esta manera, el Padre, Dios el Padre, es también el objeto inmediato de la fe justificadora, ya que la justificación en el Evangelio se atribuye con frecuencia a la fe, escucha bien, que se dirige específicamente al Padre o también al Padre. Vean quién lo dice. Cristo, ahí mismo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, versículo 24. Empiezo a leer. Juan 5:24. Palabras de Cristo, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra, miren, y cree al que me envió, y cree en el Padre, tiene vida eterna, y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Ya vieron? El que cree al Padre, fe en Dios Padre. Entonces aquí vemos la unidad. Véanlo. Estamos atacando, hermanos, también indirectamente la fe de los unicitarios. Los unicitarios es una secta cristiana, tristemente, que niegan la Trinidad. Unicitarios, todo es Cristo, el Padre es Cristo, Cristo es el Hijo y el Espíritu Santo es Cristo. No, aquí vemos ya 2 personas y muchos versículos nos mencionan a las 3 personas de la divinidad. Pero véanlo. Entonces, sí, punto número 1, ya vimos de manera breve, el Señor Jesucristo, lo que Él hizo, lo que Él es el objeto propio de mi fe. Yo como hombre debo de creer en la obra de otro hombre. Véanlo, no en la obra del Padre, el Padre es Espíritu, no, lo que hizo Cristo como hombre por mí, el segundo Adán. Sí, pero eso implica que incluye, no excluye, incluye lo que Dios Padre ordenó para este fin. ¿Cuál? Que Cristo venga. Que Cristo viviera, muriera por nosotros. Miren, Primera de Pedro capítulo 1, también el apóstol Pedro lo menciona, lo escribió en su primera carta, capítulo 1, versículo 21. Empiezo a leer, está hablando de Cristo, y mediante Cristo, mediante Él, mediante el cual creéis en Dios, ¿ya vieron? Y mediante Cristo creéis en Dios, miren, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios Padre, ¿ya vieron? Entonces nosotros, al creer en Cristo, estamos creyendo que el Padre lo envió.
y lo podemos creer por la obra del Espíritu Santo en nosotros a través del Evangelio. Y vamos a ver 2 versículos más de este segundo punto en Romanos. Retrocedemos a la carta de Pablo a los Romanos en el capítulo 3. Versículos 23 y 24. Romanos 3, 23 y 24. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Miren, siendo, ¿qué dice? Justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Aquí encontramos que la gracia o el amor o el favor de Dios Padre es la causa principal de nuestra justificación. Es lo que Él ordenó, así lo quiso, así lo predestinó, así lo eligió, así lo conoció de antemano en la eternidad pasada. Dios el Padre es el enviador. Dios el Padre es el enviador y Jesús el Hijo es el enviado. Y mira Juan capítulo 6, Evangelio de Juan, capítulo 6, también lo dice de una manera indirecta, versículo 29. Vean esto, Juan 6, 29, dice así Cristo, respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, no dice esta es mi obra, que creáis en el que Él ha enviado, ahí está. Vean cómo Cristo siempre unía su obra con la voluntad y la gracia y el amor del Padre. Entonces vean cómo se va ampliando, hermanos, el objeto de nuestra fe. Uno, Señor Jesucristo, consumada es su obra. Yo creo en su muerte como mi muerte por mis pecados. Su vida perfecta me ha sido imputada. Yo en eso creo. Sí, pero ¿qué implica? Que incluye lo que Dios Padre ordenó también para este fin. Entonces, escuchen, antes de pasar al tercer punto, Jesucristo es el objeto de nuestra fe en su obra de mediación, pero como ordenada o como una ordenanza de Dios para la recuperación y salvación de los pecadores perdidos. Punto número 3. Cristo es propuesto como objeto de nuestra fe en las promesas del Evangelio. Véanlo. La naturaleza de la fe consiste también en el asentimiento que es el fundamento de todos sus otros actos de la fe. Las promesas, escuchen bien, del Evangelio contienen, proponen y exhiben a Cristo como ordenado y enviado de Dios. También las promesas del Evangelio transmiten los beneficios de su mediación a los que creen. ¿Cuáles son esos beneficios? El perdón de nuestros pecados, la justificación y la vida eterna. Pero solo para los que creen. Así, en la fe justificadora hay un asentimiento especial. Es un asentimiento especial a estas promesas del Evangelio. Entonces, en la medida en que estas promesas apuntan al objeto completo de la fe, contienen, proponen y exhiben públicamente a Cristo a todos los creyentes. Miren, en las Escrituras, hermanos, lo vamos a ver ahorita. Las Escrituras afirman que las promesas del Evangelio también son objeto de la fe justificadora. Vamos a ver nuestro primer versículo para apoyar este tercer punto que está ampliando en qué debo de creer para que mi fe sea cada vez más fuerte. En Hechos, el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, en el versículo 39, solo ese versículo por el momento. Hechos 2, 39. Empiezo a leer. Miren, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. Sí, pero ¿quiénes son esos? Solo para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Véanlo. Está hablando ahí, sí, hasta ese punto, está hablando a todos los judíos que venían de todas partes de la tierra conocida en ese entonces. Sí, la promesa fue primero para los judíos, para sus hijos, sí, pero se extiende, es para
todos los elegidos de Dios que están lejos en otras naciones, y esos solamente son los que Dios ha querido llamar. Pero dice, para vosotros es la promesa. ¿Cuál promesa? Estos versículos, este versículo es uno de los que mal enseñan los carismáticos. Yo fui carismático, te lo digo por experiencia. ¿Sabes qué leíamos aquí? Ahí está la promesa de riqueza, la promesa de una vida triunfante. No te vas a enfermar, no vas a sufrir, todos tus problemas van a acabar. Ahí está la promesa, créelo, ofrenda, pacta con Dios. Y ahí estábamos nosotros ciegos, falsos creyentes en el carismatismo. No, la promesa, ¿cuál? La promesa de Cristo, anunciada desde el Antiguo Testamento, desde Génesis 3:15, como vimos la semana pasada. El protoevangelio, la promesa de que iba a venir un Salvador ordenado por Dios Padre, y Él hará todo lo que ustedes ya no pueden hacer, y creyendo en Él, tendrán perdón de pecados y la vida eterna. Esa es la propuesta del Evangelio. En eso deben de creer. Esto va a engrosar tu fe. Esto te va a dar una mayor seguridad en Dios, en la obra de Cristo y en la obra del Espíritu Santo, porque es el que te da convicción. Así como te dio convicción de que eres pecador, también te da convicción de que eres perdonado y de que eres justificado y que estás caminando hacia la vida eterna. Vamos a Hechos, ahí mismo vamos al capítulo 26, en el versículo 6. Hechos 26, 6. Véanlo. Y ahora, por la esperanza, miren, de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. El apóstol Pablo fue llevado a juicio por la promesa de que él estaba hablando de Cristo. Yo solamente estoy hablando de una promesa del Antiguo Testamento, dice Pablo, y por eso estoy siendo juzgado. Por los mismos judíos a quienes fue enviada la promesa. Ellos me están encarcelando, persiguiendo y me quieren matar. Por una promesa que ya se cumplió. Nosotros no estamos esperando que las promesas se cumplan. No, ya se cumplieron en Cristo. ¿Qué estamos esperando? Que Cristo vuelva, pero no para que, no entendí, Señor, ahora sí, sálvame, no, sino para que ya ponga su reino de manera pública y juzgue a vivos y muertos. Y ya su reino que ahora tenemos nosotros en nuestro corazón de manera espiritual, y que ya es espiritual en el reino de los cielos, ya se haga manifiesto a todos. Ya se cumplió esa promesa era Cristo. Romanos 4, seguimos avanzando un poquito más hacia adelante. Romanos 4, versículo 16. Romanos 4, 16. Empiezo a leer. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Está hablando de Abraham. Sino para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, no solamente para los judíos según la carne, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Y está hablando de judíos según la carne y gentiles, que son el resto de las naciones. ¿Pero qué? Es por fe, para que sea por gracia, porque así es la promesa. Esa es la promesa. Promesa que ya se cumplió en Cristo. Y vamos al versículo 20. De ahí mismo de Romanos 4. Tampoco dudó por incredulidad, miren, de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Vamos a dejarlo hasta ahí porque tengo otros versículos, pero hablan de la promesa, la promesa. Entonces, podemos ver que si yo digo, Cristo murió por mí, yo solamente creo en Cristo, perfecto, repito, implica Cristo fue enviado del Padre y Cristo es propuesto por el Evangelio, es anunciado por el Evangelio. Eso debe de implicar mi fe, en qué creo, en qué creo. No es algo aislado, no es algo que no tiene un sustento bíblico, no tiene un sustento objetivo ya realizado. Y punto número 4.
El perdón de los pecados y la vida eterna también se proponen en la Escritura como cosas que hay que creer para ser justificados. Repito, hermanos, el rescate y la salvación de los pecadores perdidos es el resultado de la obra de mediación del Señor. Jesucristo es ordenado por Dios para este fin. Por lo tanto, solo esto es lo que se propone en las promesas del Evangelio y esto es lo que pertenece al objeto de la fe. Ya que la salvación, nuestra salvación, porque cuando decimos yo soy salvo, implica que yo soy perdonado de mis pecados y tengo la vida eterna porque fui justificado, es también el objeto de nuestra fe. Vean cómo también Cristo lo propone en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9. Acompáñame a Mateo 9, en el versículo 2, cuando Cristo sana a un paralítico. Empiezo a leer. El objeto de nuestra fe es la salvación también, el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Mateo 9:2. Y sucedió que le trajeron a un paralítico, tendido sobre una cama. Y al ver Jesús la fe de ellos, miren, la fe de ellos, dijo al paralítico: ten ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados. Por la fe de otros. Entonces, ¿qué persigue la fe? Pues nuestra salvación. Porque nuestra salvación, si la entendemos correctamente, le da gloria al Padre y le da gloria al Hijo. No nos da gloria a nosotros. Al contrario, yo lo recibí de gracia. Yo no lo merecía. Yo soy un pecador que merezco estar en el fondo del infierno. Vamos a ver otro versículo. Colosenses capítulo 2. Versículo 13. Colosenses 2:13. Empiezo a leer. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, miren, os dio vida juntamente con él. Ahí está, la vida eterna que está escrita acá. ¿Cómo? Perdonándoos todos los pecados. El perdón de los pecados y la vida eterna también son parte, son efecto del objeto de la fe. Y por último, Tito, capítulo 1, versículo 2. Tito, capítulo 1, versículo 2. Al principio de su carta pastoral del apóstol Pablo a Tito, dice así, Tito 1:2, en la esperanza de la vida eterna. Ahí está. La esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, miren, prometió otra vez la promesa desde antes del principio de los siglos. ¿Cómo se cumplió esa promesa? Mediante la venida de Cristo como hombre para que muera y para que resucite por nosotros los pecadores. Entonces, seguimos en este punto número 4. Debido a que la persona justificada debe de vivir por la fe y debe de creer por sí misma y aplicar las promesas del Evangelio a su propio beneficio, algunos han afirmado que el perdón de nuestros pecados, nuestra propia salvación, es el objeto propio de la fe, y en un sentido tienen razón. Aunque no es la base de nuestra fe, es un efecto, es lo que nosotros recibimos. No solamente decimos, Cristo murió por los pecadores, de manera general, no, Cristo murió por mí porque yo soy un pecador. Él murió para el perdón de mis pecados. En efecto, hermanos, nuestra salvación pertenece también al ámbito del objeto de la fe, siempre y cuando la recibamos, la alcancemos a la manera de Dios. ¿Cómo nos salva Dios? Es por su gracia, pero mediante la redención que es en Cristo Jesús. Vean el Evangelio, 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios 15. He aquí también el Evangelio.
Versículos 3 y 4. Pero en el versículo 1 y 2 dice, este es el evangelio que os he predicado. Primero los Corintios 15, 3 y 4. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, dice el apóstol Pablo. Que Cristo murió por nuestros pecados, véanlo, conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado. Y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Entonces, ¿por qué dice conforme a las Escrituras? Conforme a las Escrituras. Las Escrituras del Antiguo Testamento que apuntaban a la promesa, esto va a suceder. Esto tiene que suceder. La gracia de Dios no solamente es algo que se quedó allá en el tercer cielo, Él estaba, no, yo los amo, no. Tiene que suceder esto en la tierra. Alguien tiene que morir, ustedes pecaron, alguien tiene que morir por ustedes para que yo los perdone. Esa es la promesa. Y se cumplió. ¿Lo crees? Entonces, gózate porque ya has sido perdonado. Gózate porque has sido justificado, tienes vida eterna. Esto es lo que cree un verdadero justificado, un verdadero hijo de Dios. Gálatas 2:20. Si tenemos esta fe, podemos alcanzarla y solamente podemos alcanzar cómo Dios nos salva. Gálatas 2:20, miren el testimonio personal de Pablo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Dónde se veía crucificado Pablo? No en los cielos, se veía crucificado en la cruz de Cristo. Con Cristo morí, dice. Yo fui condenado, fui muerto para Dios de manera personal, de manera legal, sustitutiva en Cristo cuando Él murió por mí. Y ya no vivo yo, ese viejo hombre quedó allá, mas vive Cristo en mí, el nuevo hombre. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo en este mundo, ahora ya siendo un creyente verdadero, regenerado y justificado, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, en la promesa viva. Miren, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Esa es la única manera como Dios salva. Enviando a Cristo a vivir y entregarse por nosotros. ¿Lo crees? Efesios capítulo 1. Dale vuelta a una página. Versículos 6 y 7 también lo dice acá. Efesios 1, 6 y 7. Empiezo a leer. Para alabanza de la gloria de su gracia. ¿Cuál gracia, Pablo? Dime. Con la cual nos hizo aceptos en el amado. ¿Cómo, Pablo? Dime. En quien tenemos redención por su muerte, véanlo, por su cruz, el perdón de los pecados, según redunda las riquezas, la abundancia, los tesoros de su gracia. Eso mira nuestra fe. Si tú dices, yo creo que soy perdonado, yo creo que tengo vida eterna, pues implica que esto es una ordenanza de Dios. Dios quiso que así fuera, que Cristo viniera. Has creído en Cristo, Él lo hizo por nosotros los pecadores, y has creído en el anuncio del Evangelio. Ese es todo el objeto de nuestra fe. Vean cómo en su debido orden todo esto tiene un lugar y todo esto lo encontramos en la palabra. Por lo tanto, hermanos, repito, al afirmar que el Señor Jesucristo es el objeto de nuestra fe que conduce a nuestra justificación, en su obra de mediación, miren, necesariamente incluye, número 1, la gracia de Dios Padre, que es la causa de ello, el perdón de los pecados, que es el efecto, y las promesas del Evangelio, que son el medio de comunicarnos a Cristo y los beneficios de su mediación. Y ahí están los 4 puntos que estamos dándole vueltas y dándole vueltas. Miren, todas estas 4 cosas están tan unidas, tan entremezcladas en sus relaciones, tan fusionadas en el propósito de Dios y en la declaración de su voluntad en el Evangelio, que creer cualquiera de ellas, escucha bien, creer de manera adecuada en cualquiera de ellas o hablar. Podemos agarrar un tema un domingo y hablar, vamos a hablar de los propósitos del Padre, pues están incluidos
la promesa realizada, el Evangelio y los efectos. Si hablamos del perdón de los pecados y la vida eterna que recibimos, pues implica que Cristo tuvo que primero venir y morir por nosotros. Esto fue designado por el Padre en la eternidad pasada. Es lo que vemos en el Evangelio. Está tan unido que creer en cualquiera de ellas incluye necesaria la creencia del resto. Además, en contraparte, si no se cree en uno de ellos de manera correcta, se frustran y anulan todos los demás. Y así se estaría frustrando y anulando la fe misma, la fe verdadera. Entonces, hermanos, la debida consideración de estas cosas resuelve todas las dificultades que podrían surgir sobre la naturaleza de la fe y su objeto. Ya sea que surjan porque no entendemos correctamente la Escritura o no la entendemos por nuestra experiencia de vida diaria. Miren, veamos un poco más de cerca el objeto de la fe en cada uno de estos 4 puntos, de manera breve. Algunas personas, punto número 2, vean esto. Algunas personas fijan su fe y su confianza principalmente en la gracia y el amor y la misericordia de Dios. Esto es especialmente cierto en el Antiguo Testamento, antes de la clara revelación de Cristo y su mediación. Todos, la mayoría, apelaban a Jehová, al Padre, a Dios. Nunca decían, te lo pido por el Redentor que va a venir. No, nunca. Iban directo al Padre. Y muchos hasta el día de hoy solamente confían en la gracia, el amor y la misericordia de Dios. Miren, así lo hizo el salmista. Acompáñame al Salmo 33, versículos 18 y 19. Salmo 33, empiezo a leer 18 y 19. He aquí el ojo de Jehová sobre los que le temen, sobre los que esperan en su misericordia, para librar sus almas de la muerte. Miren, para darles vida en tiempo de hambre. ¿Me vieron? El salmista tenía su esperanza en Dios Padre, en su gracia, en su misericordia y en su amor. También lo menciona el Salmo 130. Acompáñame ahí, vamos a leer los Salmos 130. Versículos 3 y 4. Empiezo a leer Salmo 130, 3 y 4. Ja, oh Jehová, que es una abreviación de Jehová, si mirares a los pecados, o sea, si mirares a mis pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Entonces vean, el Antiguo Testamento siempre era, generalmente era al Padre, su misericordia, su gracia. Y también el publicano. El ejemplo que nos pone Cristo del fariseo y el publicano lo puso porque aún Cristo, él mismo, no había ido a la cruz. Vamos a Lucas capítulo 18. Lucas 18, versículo 13. Lucas 18, 13 dice así: mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Ese es Lucas 18, 13. Dios, sé propicio a mí, pecador. Entonces, la gracia, el amor y su misericordia se proponen como las causas de nuestra justificación en muchos lugares de la Escritura. Lo vimos en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. También lo vemos en Efesios 2. Vamos rápidamente a Efesios 2, versículos del 4 al 8. Rápidamente, Efesios 2, del 4 al 8. Empiezo a leer Efesios capítulo 2, versículos del 4 al 8. Pero Dios, hablando del Padre, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Ya está, mira, amor y misericordia. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Vean, misericordia, amor y gracia.
y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Ahora menciona otro atributo: en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Versículo 8, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues la fe es un don de Dios. Pero vean esto, hermanos, aunque la Biblia y aún en el Nuevo Testamento se menciona el amor, la gracia y la misericordia como las causas de nuestra justificación, escucha bien, esto no es absoluto, escucha bien, sino que solo es con respecto a la redención que está en la sangre de Cristo. Porque si lo hacemos como lo hacen muchas sectas y muchas religiones falsas, si quitamos a Cristo de la ecuación de estos versículos, porque aquí lo dice, versículo 5, nos dio vida juntamente con Cristo. Habla de su amor, su misericordia, su bondad, su gracia, pero en Cristo. Sí, podemos decir, mi fe descansa en la gracia, el amor, la misericordia, la bondad del Padre, pero en Cristo. En Cristo, ya hecha en Cristo, realizada en Cristo. Entonces sí, puedo decir, yo soy salvo por la gracia de Dios. Yo soy salvo por su bondad y misericordia. Sí, pero porque esa gracia, bondad y misericordia se manifiesta mejor y únicamente en Cristo. Vean esto, hermanos, en ninguna parte de la Escritura se propone de otra manera. En ninguna otra parte de la Escritura. Porque la mediación de Cristo, escucha bien, la mediación, la obra de Cristo es la causa, es el camino y es el medio de comunicarnos la gracia, el amor y la misericordia de Dios. No hay otra manera. No hay otra forma. Entonces, aquellos que quieren sacar a Cristo de la ecuación están en grave peligro. Segundo, ahora vean cómo nos vamos al punto número 1. Empezamos con el punto 2 porque muchos utilizan la gracia, el amor y la misericordia de Dios como la causa de su fe. Ahora, segundo, algunos fijan su fe y confianza principalmente en el Señor Jesucristo, en su mediación y en sus beneficios. Pero vean, es verdad, el apóstol Pablo nos propone a Cristo frecuentemente como el objeto de su fe en su propio ejemplo. Lo leímos en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahora vean Filipenses capítulo 3, versículos del 8 al 10. Es correcto fijar nuestra fe y confianza en el Señor Jesucristo, su mediación, sus beneficios. Filipenses 3 del 8 al 10 dice así, y ciertamente, dice Pablo, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él. Miren, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Pero escuchen bien, esta fe, si yo digo, no, yo solamente tengo fe en Cristo, como los unicitarios, no, como vimos, esta fe en la gracia y la misericordia y el amor de Dios no debe ser absoluta ni fuera de la redención de Cristo. Ni esta fe absoluta en Cristo es correcta, sino solo con respecto a la gracia y al amor de Dios el Padre. Así sí. Sí, es por esta razón que los beneficios de Cristo nos son dados y comunicados, por la gracia y el amor del Padre. Vean, Romanos 8:32. El que no escatimó, dice ahí, Romanos 8:32. El que no escatimó, el que no perdonó, el que no se reservó ni a su propio Hijo, a lo que más amaba el Padre, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Entonces,
En ninguna parte de la Escritura se nos proponen de otra manera como objeto de nuestra fe. Repito, creer y poner nuestra fe, confianza en Cristo, debe de ser solo con respecto a la gracia y al amor de Dios Padre. No podemos separar esto de esto. No podemos separar que el objeto principal de mi fe es lo que Cristo es y lo que Cristo hizo. Sí, pero no puedo separarlo de que esto es la mayor manifestación del amor, la misericordia y la gracia de Dios. No puedo separar cuando yo hable, no, yo solamente creo en el amor, la misericordia y la gracia. No puedo separarlo de esa manifestación que es Cristo. Punto número 3, hermanos. Algunos fijan su fe y su confianza en las promesas. Véanlo, en las promesas del Evangelio. Este es el ejemplo de Abraham. Lo vimos en Romanos 4, 16 y 20. Y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Para que la promesa fue dada por la gracia, por la fe, no por la ley. De esa manera, las promesas son propuestas en la Escritura como el objeto de nuestra fe. Lo vimos en el punto 3 hace rato. En Hechos 2:39, Romanos 4:16. Pero miren, no son promesas ni revelaciones aisladas, sino que esas promesas están hablando de la gracia de Dios en Cristo. En Cristo. Las promesas contienen, escuchen, inherentemente, o sea, no pueden separarse las promesas de lo que implican. Y estas nos proponen al Señor Jesús y los beneficios de su mediación, desde la gracia, el amor y la misericordia de Dios. ¿Cuántos toman promesas de salud que están en la palabra? Toman promesas de bendiciones física, de abundancia y riqueza económica. Y dices, ¿qué pasó? Solamente están buscando a Dios por estas cosas. No se dan cuenta que su peor problema es el pecado, no la miseria de este mundo. La miseria de este mundo es un efecto de la vida del pecado del hombre. Entonces, hermanos, miren, es por este motivo que es tan importante, sí, creer en las promesas, pero recuerden, debe de implicar las promesas de la gracia, amor y misericordia de Dios, ya manifestadas en la mediación de Cristo. El apóstol Pablo argumenta en su epístola a los Gálatas que si nuestra justificación se obtiene por cualquier otro medio que no sea por la promesa del Evangelio, entonces tanto la gracia del Padre como la muerte de Cristo nos serían innecesarias e ineficaces. ¿Para qué quieres la promesa entonces? ¿Qué promesa buscas de Dios? ¿Qué quieres que Dios te dé fuera de su amor, gracia y misericordia si no está en Cristo y ya ha sido realizado? ¿Cuántos millones de falsos cristianos van a las iglesias? Yo vengo por mi milagro, vengo a la reunión porque hoy voy a recibir sanidad. Hermanos, yo quiero morir con cáncer, de verdad. Me gustaría, si esa es la voluntad de Dios, pero que me lleve más a la presencia de Él. Porque si ese cáncer o esa enfermedad o ese dolor o esa angustia me va a acercar más a Él, no me va a gustar. Voy a pasar momentos de angustia y voy a luchar con Él, pero si eso me va a ayudar, pues Señor, esto me está ayudando a entender que tu mayor promesa ya fue dada y esa es Cristo. Estés sano o yo esté enfermo, no importa. Yo tengo tu perdón. Ahora tú me amas. No tenías por qué hacerlo. No tenías por qué hacerlo. Es tu gracia, es tu misericordia. Entonces la razón es que la promesa del Evangelio, hermanos, estamos en el final del punto 3. La razón es la promesa del Evangelio, porque el Evangelio es el camino y el medio para comunicarnos estas promesas ya realizadas en Cristo por el amor del Padre. Y punto número 4, hermanos.
Algunos fijan su fe en las cosas que desean, pero que desean verdaderamente. ¿Qué? El perdón de sus pecados y la vida eterna. Eso sí son buenos deseos. Eso sí se lo puedes pedir a Dios. No le pidas una casa, no le pidas un coche. Eso se lo da hasta a los inconversos y se los da más que a ti. No, pídele, Señor, perdóname mis pecados. Dame la vida eterna, justifícame en Cristo. Y estos también, frutos de nuestra salvación, que es el perdón de pecados y la vida eterna, estos también se nos proponen en la Escritura como objeto de nuestra fe justificadora. Pero vean, esto debe de hacerse en su debido orden, porque esto, repito, es un fruto de lo que ya sucedió por la gracia del Padre, la obra del Hijo, propuesto por el Evangelio. Esto debe de hacerse en su debido orden, especialmente al aplicarlos a nuestras propias almas. Porque en ninguna parte de la Escritura se nos ordena que los creamos o que tengamos nuestro propio interés en ellos, sino excepto como los efectos de la gracia y el amor de Dios Padre, por medio de Cristo y su mediación, como se propone en las promesas del Evangelio. Por tanto, creer en nuestra salvación está incluido en nuestra fe, está incluido en nuestro objeto de la fe. Pero sí, es un efecto de nuestra fe, pero que implica que ya creí en estos tres primeros puntos. Ahora sí puedo decir, estoy entendiendo mejor la fe. Ahora sí creo que tengo la fe verdadera. Ahora sí estoy más seguro que el perdón de mis pecados ha sucedido en la cruz del Calvario. Ahora creo que tengo vida eterna porque he puesto mi confianza en Cristo, en esa obra que realizó hace poco más de 2000 años en la cruz. Hermanos, ya que creer en el perdón de los pecados, en la justificación y la vida eterna, sin ejercer la fe en lo que lo causa, que es la gracia de Dios Padre, la obra del Hijo anunciado por el Evangelio, solo sería orgullo y presunción que llevaría a una persona a la ruina. Le preguntaríamos, ¿en qué estás creyendo? No, yo creo en el perdón de mis pecados y la vida eterna. Sí, pero ¿qué has creído que te da seguridad que has sido perdonado y has recibido la vida eterna? Bueno, pues yo creo que debo de portarme bien. Yo creo que debo de asistir todos los domingos al culto, llegar a tiempo, ofrendar, cantar, hacerme amigo, aparente de todos. No, eso no es la fe. No estás descansando entonces ni en el amor de Dios, ni en la obra de Cristo, ni has creído en las promesas del Evangelio. No tienes perdón de pecados, aunque tú digas que sí. Entonces, tener esta fe, creer tener ya el perdón, la justificación, pero no haber creído en lo que lo causa. ¿Cuál es la base de mi fe? Por eso se llama el objeto de la fe. ¿Qué lo causa? ¿Qué me da seguridad? El amor del Padre, la obra del Hijo, anunciado por el Evangelio. Yo lo recibo, perdón de pecados y vida eterna. Este es el Evangelio, hermanos. Vean qué maravillosa es esta doctrina de la justificación. Vean cómo esto es algo que, la verdad, no sé cuántos temas más, pero creo que van a haber más. Allá estoy leyendo cosas, yo me quedo así, Señor, esto es algo que no termina. Yo pensé que ya lo entendía. Bueno, lo entendía de manera básica, pero ahora veo la profundidad, la altura, la anchura, la longitud del amor de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Hermanos, de esta manera hemos dado todo el objeto de la fe justificadora. Estos 4 puntos apoyados en la Escritura y en nuestra propia experiencia como creyentes. Entonces, miren, poniendo las promesas del perdón de los pecados y la vida eterna en su lugar apropiado. La obra de mediación del Señor Jesucristo es la ordenanza de Dios Padre para la redención y la salvación de los pecadores perdidos como tú y como yo. Y en ese sentido, en ese justo orden, Cristo es el objeto propio y adecuado de la fe justificadora. Porque les dije al principio, el punto 2, el punto 3, el punto 4,
tienen su razón de ser en lo que Cristo es y lo que Cristo hizo como hombre enviado de Dios y en el poder del Espíritu Santo. ¿De quién habla el Evangelio? De Cristo. ¿Por quién recibió el perdón de pecados y la vida eterna? Por Cristo. Y Cristo vino porque fue la voluntad en el amor, la gracia y la misericordia del Padre. Y entonces, hermanos, la verdadera naturaleza de la fe evangélica consiste en nuestra respuesta del corazón hacia ese amor, hacia esa gracia y hacia esa sabiduría de Dios por la mediación de Cristo. ¿Qué significa su mediación? Dos cosas: su obediencia y su sacrificio, porque eso satisfizo y expió nuestros pecados con su obediencia y con su sangre. Así, la fe que considera la mediación de Cristo, que está subordinada a la gracia de Dios Padre, encuentra descanso en ambas cosas y en nada más que ellas. ¿Has descansado en ese amor de Dios? ¿Pero has visto ese amor de Dios en Cristo? ¿Has descansado en la persona y en la obra de Cristo, pero lo has visto como una ordenanza de Dios para ti, vil pecador? Entonces tienes la fe verdadera. La fe verdadera se fija en Cristo y en la redención que está en su sangre, ordenado por Dios. Todo esto, hermanos, hay un versículo, hay una porción del Nuevo Testamento donde se expresa de manera más eminente la doctrina de la justificación. Es Romanos capítulo 3, versículos 24 y 25. Esos versículos mencionan de manera más eminente la doctrina de la justificación. El cómo somos justificados. Véanlo, lo que acabamos de ver aquí en estos 4 puntos es el cómo somos justificados. Y ese es el objeto de nuestra fe justificadora. En eso creemos. ¿Cómo somos justificados? Es por el Señor Jesucristo, repito, en la obra de su mediación, pues solo somos justificados por la redención que hay en Él y por su sangre recibimos el perdón de pecados. Entonces vean, el amor del Padre es la causa, el medio es la propiciación de Cristo y esas son las causas de nuestra justificación y el objeto de nuestra fe. Es decir, alcanzamos la justificación personalmente, el perdón de pecados y la vida eterna por la fe en su muerte, en su sangre, en algo que ya sucedió, no en algo que va a suceder, en algo que ya sucedió. Ya se manifestó esa gracia, ese amor, esa misericordia del Padre. Ya para ir terminando, hermanos, Cristo es la ordenanza de Dios para este fin, para la justificación. Cristo fue designado, fue dado, fue propuesto, fue establecido por la gracia y la sabiduría de Dios. Dios lo puso como propiciación. Ahí lo vemos en el versículo 25 de Romanos 3. A quien Dios puso como propiciación. ¿Quién lo puso? Dios. ¿Por qué? Por su amor. Alguien tiene que morir. Alguien tiene que satisfacer la justicia de Dios. Y Dios decidió hacerlo en Cristo. La justicia que merecíamos, el odio que Dios nos tenía como un Dios santo que aborrece el pecado, un Dios justo que tiene que castigar el pecado, pero vimos que es también un Dios de amor que perdona nuestros pecados, pero porque los condenó en Cristo, no los pasó por alto, los condenó en Cristo. Y de esa manera nos hace aceptos en el amado, según las riquezas de su gracia, como leemos en Efesios 1, del 6 al 8. Hermanos, esto es lo que el Evangelio nos propone como objeto de nuestra fe para la justificación de la vida. ¿Has creído este Evangelio? Porque el Evangelio verdadero no te va a hablar de tu bienestar personal, temporal en este mundo, no. Te va a hablar del bienestar verdadero y ese bienestar espiritual es un bienestar espiritual.
El Señor Jesús es propuesto en la promesa del Evangelio como el objeto de nuestra fe justificadora. Es considerado como enviado de Dios para ese fin. Entonces, las promesas del Evangelio también las podemos ver en Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 10 al 12. Primera de Juan, capítulo 5, versículos del 10 al 12. Empiezo a leer. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Ahí está. Tiene la seguridad de que ha creído en el amor del Padre, la obra del Hijo, y ha creído el Evangelio. El que no cree a Dios, véanlo, ya no habla del Hijo, habla ahora del Dios Padre, le ha hecho mentiroso. O sea, si yo no creo en lo que está escrito en el Evangelio, entonces, Dios es mentiroso, no es verdad lo que dice. ¿Por qué? Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. ¿Dónde está? En el Evangelio. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, véanlo. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. ¿Qué les pasa a todos aquellos que no ven a Cristo como la segunda persona de la Trinidad? Es muy severo decir que no son creyentes. No, aquí lo dice. No son creyentes, no tienen la vida eterna. Hermanos, por eso no podemos separar lo que el Padre decidió por amor, gracia y misericordia, sin hacer a un lado su justicia y santidad y el castigo del pecado. Por tal motivo envió a Cristo para que viva y muera bajo la ley por nosotros. Es lo que anuncia el Evangelio, pero estaba escrito desde el Antiguo, porque las promesas vienen desde el Antiguo Testamento. Vendrá otro, vendrá otro, vendrá otro. El Nuevo Testamento empieza con la biografía, cronología, nacimiento de la promesa de Cristo. Entonces, ahora sí, tienes esto. Si lo crees de esta manera, el resultado es, tienes vida eterna, tienes perdón de pecados. Hermanos, que Dios nos permita entender mejor este objeto de la fe. En estos 4 puntos, el último es un efecto, pero es parte de lo que la fe es, la naturaleza de la fe y de lo que la fe produce. La fe es un don de Dios, sí, pero es dado a cada uno de nosotros, para que creamos en algo que ya ha sido hecho, para que podamos entender que ese amor, ese Dios de amor santo y justo, también castigó a Cristo en nuestro lugar y lo envió a Él como hombre para que tenga que someterse al Antiguo Testamento y esa justicia, esa obediencia nos sea imputadas para nuestra salvación. Hermanos, esto nos debe de sostener día a día. Meditar en estas verdades es lo que nos debe de, como les mencioné al principio, es lo que nos debe de traer a este lugar domingo tras domingo y los que podamos asistir jueves tras jueves a darle a Dios la mejor adoración. Solamente le estaríamos devolviendo parte de lo mucho que ha hecho por nosotros. Señor, tú mereces todo. Señor, tú no mereces unas monedas, tú mereces todo, mereces mi vida, mereces todo, mi tiempo, que yo sacrifique cosas que me alejan de ti. Tú mereces todo, Señor. Tú mereces que yo me entregue a ti. Claro, esto es gradual, paulatino. Esta fe tiene que ir creciendo poco a poco. Y como vimos al principio, añadamos a nuestra fe virtud, conocimiento, dominio propio, amor, templanza. Porque haciendo estas cosas, hermanos, en las pruebas no caeremos jamás. Porque en las pruebas seguiremos pensando, tengo el amor del Padre. ¿Cómo lo sé? Creo en la muerte de Cristo.
No estuve allá físicamente, ni había yo nacido, pero lo veo por la fe. He creído el Evangelio y sus promesas. He recibido el perdón de mis pecados. Tengo el mejor motivo. Tengo el mejor motivo para rogarle a Dios, Señor, hazme más santo para ti. Señor, ayúdame a consagrarme más a ti. Señor, ayuda a que mi vida no la desperdicie yo en años buscando y persiguiendo solo mis sueños, mis anhelos y mis placeres. No, Señor, ayúdame a ver que mi mayor sueño, anhelo, deleite y placer eres tú y todo lo que ofreces en Cristo. Eso va a cambiar nuestras vidas, hermanos. Que Dios nos permita entender esto, que Dios nos permita vivir esto y que esto sea para su gloria y para su honra. Dios bendiga su palabra. Vamos a continuar con nuestro culto.